Bienvenidos a la 11ª hora, donde los últimos serán primero. Este tiempo de enseñanza es un tiempo que nosotros hemos preparado para poder compartir la palabra del Señor en perspectivas que sean un poco más profundas de lo normal, en temas que son muy básicos de comprender. Para nosotros es muy importante que las personas que nos escuchan puedan tener el acceso a la información necesaria para que se pueda activar una fe firme en cada vida. Esta enseñanza que hoy día vamos a compartir es la parte 3 de un tema llamado el nuevo nacimiento. Y el texto base de esta enseñanza se encuentra en el libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice la escritura de esta forma: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces en estos versículos que Jesús le está enseñando a Nicodemo, podemos ver que Jesús toma un ejemplo de algo físico que trasciende a lo espiritual. Es por eso que en el versículo 6, cuando dice, lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, ahí coloca dos perspectivas que son paralelas. Es como que el Señor estaba mostrando por esta palabra que si uno quiere entender qué es el nacimiento espiritual, primero tiene que entender qué es el nacimiento físico, el terrenal. Es por eso que se entiende que las cosas más profundas de la Escritura, Jesús las enseñó con ejemplos de la vida cotidiana. Es por eso que cuando tú escuchas una parábola, las parábolas que son enseñanzas que hizo Jesús, son enseñanzas que Él tomó ejemplos de la vida diaria, pero esos ejemplos tenían profundidades que estaban revelando misterios del reino de los cielos. Y por eso que esta enseñanza, de cierta forma, Él también se la coloca a Nicodemo como una parábola, porque Nicodemo no le entiende lo que Jesús le estaba queriendo decir. Es por eso que Jesús le dice en los versículos de más abajo, versículo 10, Él le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dando a entender que para poder entender las cosas espirituales hay que tener vida espiritual. Y aunque Nicodemo, que era un principal y un líder y un maestro entre los judíos, él no lograba entender las enseñanzas de Jesús. Por eso que Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Entonces las primeras partes de esta enseñanza habíamos dicho que hay un paralelo entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y es tan perfecta la figura y encaja tan bien que podríamos entender con mucha más profundidad lo que esto significa. Toda vida tiene un origen. El origen de toda vida es el nacimiento. Así como nacemos en la carne, nacemos en el Espíritu. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y nacer de Espíritu. Entonces, lo que a mí me parece muy llamativo y me llama mucho la atención es que encaja perfecto con las fases de desarrollo y de crecimiento de un bebé dentro del vientre de una madre. El nacimiento o el desarrollo en este caso
de un bebé dentro de un vientre tiene 3 fases, 3 etapas. La primera etapa se llama cigoto, la segunda etapa se llama embrión y la tercera etapa se llama feto. Jesús dijo: nacer de nuevo, nacer de agua, nacer de espíritu. O sea, encaja perfectamente. Entonces, el concepto de nacer de nuevo quizá muchas veces no se ha entendido bien. Porque cuando uno dice yo ya nací de nuevo, es como que ya llegamos casi a una perfección. Ya tenemos vida espiritual y prácticamente no hay nada que cambiar. Pero la realidad es diferente. La vida espiritual comienza con el nuevo nacimiento o con el nacer de nuevo. Pero eso no significa que vamos a alcanzar de un día para otro la perfección, sino que es un camino, una evolución, un desarrollo en el cual nosotros tenemos que caminar. Es por eso que hoy día vamos a poder desarrollar ya bajo la perspectiva de el nacimiento físico, cuando habíamos dicho en las enseñanzas anteriores que en este caso la célula masculina, que en realidad contiene la vida, y más que la vida también contiene información genética, que lo más hermoso de todo esto es que existió un mito que el mito lo derriba la realidad, lo que de verdad pasa dentro del vientre de una mujer. Se había dicho por mucho tiempo que el espermio más rápido, que el que ganaba la carrera entre muchos espermios, era el que alcanzaba a fecundar el óvulo. Pero en la práctica no es así, sino que estudios científicos han demostrado que el óvulo no recibe necesariamente al primer espermio que llega a fecundar, sino que lo elige, hace una selección. Entonces, en esa selección hay varios factores que hacen que el óvulo elija a su espermio, porque tiene que haber de cierta forma un empatar con informaciones genéticas similares. Entonces, cuando el óvulo elige la semilla que va a entrar a fusionarse, se produce el milagro de la vida. Y ahí es tan perfecto, y ahí es donde uno entiende que en esta figura de las cosas de la tierra se puede entender que en este caso el óvulo representaría el corazón y el espermio representaría la palabra, porque la palabra es una semilla. Entonces es muy importante esto. No todos los corazones están en etapa fértil como para recibir la semilla. En este caso, por ejemplo, la mujer no siempre está en etapa fértil. Y aunque esté en etapa fértil, no siempre el óvulo se abre para recibir la semilla. Es por eso que esto hay que entenderlo muy bien, porque para nosotros los creyentes es muy importante predicar la palabra y tratar de compartir el evangelio con muchas personas, pero no siempre tenemos buen resultado, porque tenemos que entender que todos nosotros en algún momento anduvimos perdidos sin tener ni la más mínima intención de buscar de Dios. Pero llegó un momento que nosotros nos dimos cuenta que abrimos el corazón y ahí entró la semilla. Y esa semilla fecundó la vida en nosotros y nos hizo nacer. Entonces esto es muy importante entender, porque nadie nace de un día para otro. Cuando la semilla del varón fecunda el óvulo, ahí comienza el proceso llamado el nuevo nacimiento, que tiene 3 etapas dentro del vientre: cigoto, embrión y feto. Y cuando se completa este desarrollo, ahí está en óptimas condiciones para poder nacer. Entonces la Biblia a nosotros nos enseña que en algún momento los hijos de Dios van a ser manifestados. Los hijos de Dios van a alcanzar una estatura, una medida.
conforme a la estatura de el varón perfecto que es Cristo. Si tú quieres saber cómo poder unir estas ideas, cómo poder comparar esta figura del cigoto, del embrión y del feto dentro del concepto llamado nuevo nacimiento, yo te invito a que tú puedas seguir escuchando estos podcasts y estas enseñanzas en formato reducido, y para que nos puedas estar también visitando en nuestro canal de YouTube. Nos puedes buscar como Intercesión.cedal. Ahí por favor puedes suscribirte al canal y ahí comenzarás a escuchar estas enseñanzas que son sistemáticas, que tienen el objetivo de poder ir detalladamente explicando el Evangelio bajo una perspectiva más profunda. Gracias por acompañarnos en este tiempo de bendición llamado la 11ª hora.